Me da gusto saludarlos. Estamos ya en este tercer domingo del tiempo de la Pascua y vamos avanzando en lo que va a ser un total de 50 días, 7 semanas, durante los cuales somos llamados a profundizar en la experiencia de la Pascua, no solamente en su acontecimiento histórico, sino en sus implicaciones concretas para nuestras propias vidas. Por eso, la palabra de Dios en el pasaje que se nos presenta de San Juan, el capítulo 21, ya cerrando este evangelio, Jesús que se aparece a los discípulos que están pescando, les manifiesta en primer lugar su presencia. Amanece, salen de las tinieblas, de la oscuridad, pasan a la luz. Y les habla, es el que les indica por dónde ir, qué hacer. El Señor, cada vez que nos habla, también en su palabra, y esta palabra que nos permite escucharlo a Él mismo, que nos habla en personas, cosas y acontecimientos, para indicarnos también a nosotros por dónde ir, para sacarnos también a nosotros de las tinieblas. Tinieblas de cuando nos vemos sumergidos en las dificultades, los problemas, las contrariedades que nos presenta la vida, que ilumina entonces esos momentos que aparecen solamente eso, oscuridad, para ayudarnos a descubrir al Señor que está, que se hace presente, que no nos deja ni nos abandona. Y ahí entonces, ante esta presencia del Señor, nosotros somos invitados a, como Pedro, que se reviste. A nosotros nos ha dado también una vestidura, en el bautismo, nuestra vestidura blanca, que se nos dice es el signo de nuestra dignidad de cristianos, de nuestra dignidad de hijos de Dios. Volverla a vestir significa que nuestra vida vuelva a ser por lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo lo hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, cómo lo decimos, gestos, palabras, acciones, actitudes, etcétera. No solamente cuando las cosas están bien, sino cuando enfrentamos también a las dificultades, a los problemas, como escuchamos en el caso de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos dan testimonio de Cristo. O sea, en un momento difícil, están siendo encarcelados. Revestirnos de Cristo significa que nuestra vida transparenta esto, nuestra dignidad de hijos de Dios, que se manifiesta también entonces en un arrepentimiento. Blanquear nuestra vestidura lo podemos hacer en el sacramento de la penitencia. Cuando hemos manchado nuestra dignidad de hijos de Dios, el sacramento de la penitencia nos permite renovarlo. De esta manera, entonces, de ese arrepentimiento, palabras, gestos, acciones, actitudes se transforman. Para que entonces podamos experimentar como el Señor Jesús que a sus discípulos les ofrece un pan que parte y les reparte, que es signo de la Eucaristía, nos es un signo muy, muy fácilmente reconocible. Jesús en la cena toma el pan, lo parte y lo reparte. Jesús que toma el pan y lo reparte, se lo da a sus discípulos, quiere remitir directamente a esa experiencia, pero también lo hace con un pescado. La palabra griega del texto original del Evangelio para pescado es ikphis, que es en la tradición cristiana un acrónimo de Jesús, Christos, Theougios Soter, que significaría Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Es decir, el pan con el pescado nos recuerda que ese pan es Cristo, que se nos da como alimento. Que entonces, como dice San Agustín, dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. El Señor que se ha entregado por nosotros, con este alimento, la Eucaristía, nos posibilita, nos da lo necesario
Por eso la importancia de participar en la Eucaristía, que no es solamente escuchar misa. O sea, cuando venimos a la iglesia no venimos a escuchar misa, porque la podría escuchar también, como dirían, por internet, por el radio. Venimos a estar en misa. Vamos a escuchar la palabra, a orar, pero a alimentarnos también con su cuerpo, con el mismo que se nos da. Con esto nos posibilita, nos da lo necesario, nos nutre, para que podamos hacer lo mismo que hizo Él, que por eso digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la riqueza, el poder, la sabiduría, la gloria, de alabanza, porque está centrado en el trono con Dios, porque es nuestro Salvador, porque entonces también nos permite a nosotros hacer esto mismo, volvernos fuente de gloria para Dios. Nos permite que nuestra vida glorifique a Dios, se vuelva una alabanza a Él y se vuelva fuente entonces de salvación para nosotros, porque cada día en nuestras vidas, con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, con tantas otras personas que me topo, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, conocidos y desconocidos en la calle, puedo volverme eso, instrumento de la presencia de Dios que salva mis palabras, mis gestos, mis actitudes con ellos. Cuando se portan bien y cuando se portan mal, cuando me hablan bien y cuando me hablan mal, cuando me hacen el bien y cuando me hacen el mal. Sin embargo, yo siempre me vuelvo causa de bien. Y de esta manera, entonces, me vuelvo instrumento de salvación para Dios. Y entonces, como la Eucaristía quiere hacerme, me asocio también al mismo sacrificio de Cristo. De modo que el pan no solamente es el cuerpo de Cristo, sino es la ofrenda de toda la iglesia, que haciendo de nuestra vida esto nos presentamos delante de Dios, ofreciendo eso, lo que hacemos cada día, como ofrenda agradable a Dios. La palabra de Dios, pues, en este tercer domingo de la Pascua, nos quiere llevar a como también hacíamos oración entonces en la oración colecta, a que renovados, rejuvenecidos por haber recobrado la dignidad de nuestra adopción como hijos de Dios, estemos aguardando esa resurrección final, pero que ya se hace presente, se manifiesta en una vida renovada, resucitada, podríamos decir, que vivimos cada día en las distintas situaciones que se nos presentan. Hoy, pues, como lo querrá ser todo el tiempo de la Pascua, vamos a estar intensamente renovándonos a la escucha de la palabra de Dios que nos guía para que nuestra vida sea nueva, verdaderamente renovada, verdaderamente digna de lo que Dios ha querido hacer por nosotros. Como siempre, eh, quienes estemos en la iglesia estaremos escuchando esta palabra, estaremos orando juntos, estaremos nutriéndonos como el Señor lo hizo con sus discípulos en el Evangelio. Quienes por distintas razones aún no puedan participar en la celebración, siempre les ayudará a escuchar esta palabra, que nos unamos en la oración y pídanle intensamente al Señor que les conceda pronto poder acercarse a este sacramento que el Señor nos prepara para fortalecernos, para alimentarnos, para posibilitarnos, para que nuestra vida sea una glorificación de Dios, para que nuestra vida sea un revestirnos de Cristo, porque manifestamos la dignidad de lo que Él ha querido hacer de nosotros. Que tengan todos un muy bonito domingo y todavía muy felices Pascuas.